Casi la tengo. Estoy a punto de conseguirlo. La energía gratis. ¡Ja! Soy un genio. Anda, que no. Casi me duermo. Constancio, te has dormido. Y además, has vuelto a soñar. Soñar. Déjate de sueños ni que sueños. La energía gratis es una cosa imposible. Imposible. Y lo que es imposible es imposible. Y además, no puede ser. En fin. ¿Y si...? No, imposible. Que no. Claro, a mí, desde pequeño, lo que más me fascinaba era la única bombilla que teníamos en casa. Y investigando, me ponía seguido el cable hasta llegar a la pared. Desenchufaba y despacio, acercaba los dedos. En aquel momento vi la luz. Constancio Gutiérrez del Campillo iba a ser un genio. Un genio. Pero me trajeron aquí, a esta fábrica de energía. Energía gratis. Si tu energía es del Campillo, a todos nos saldrá más baratillo, ¿eh? No os pensáis que estoy loco, porque la gente enseguida y esta vez, si mi sueño se cumple, ya no volvéis a decir que estoy loco. Ondulando permanente, teu cabelo é de sereia. E a pergunta que sai da mente, qual é o peixe que te peteia? Quando tu entra na roda, teu corpo borboleia. Minha nega, meu amor, qual é o peixe que te peteia? Teu cabelo, a cor e proteína, o que me tonteia? Minha nega, meu amor, qual é o peixe que te peteia? Desamplia, ferro e fogo, não desmancha nem na areia. Toma banho e bota fogo, qual é o peixe que te peteia? Nega do cabelo duro, minha nega, qual é o peixe que te peteia? Qual é o peixe que te peteia? Qual é o peixe que te penteia? Nega do cabelo duro, minha nega. Qual é o peixe que te penteia? Qual é o peixe que te penteia? Qual é o peixe que te penteia? Gracias, Constancio. No, hombre. Patricio, de verme... Cailino, he vuelto a soñar. Yo también he soñado. Y aunque estábamos en la huelga y que todas nuestras reivindicaciones sociales por fin eran escuchadas de una vez. Sí, pero yo he soñado cosas mucho más importantes. A ver, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es la salud.
Bueno, ¿me dejas que te cuente mi sueño o no? Sí, pero después del almuerzo. Yo por las mañanas como que no estoy para escuchar a nadie. Prefiero estar ahí a mi rollo. Pero luego no te me escaquees, ¿eh? ¿Cuándo me he escaqueado yo? Tú jamás en la vida te has escaqueado. Nunca, nunca. Cayero, he estado toda la noche pensando en el tema de las cámaras. Si una cámara está aquí y te enfoca, y la otra cámara está aquí y te enfoca, Te graban, y luego ¿qué? Te desgraban. ¿Para qué? Para nada. ¿Y qué pasa con los problemas del sindicato, Eso no lo resuelve nadie. pues sí que pasa, porque si te graban, te pueden robar las ideas. Y los inventos, que por cierto tengo el último ya a punto. Las botas... Las botas del gato con botas, que da 7 pasos en un paso. Acatisio, a ver si inventas algo bueno de verdad. Yo por las mañanas, hasta que no me pongo de pila, no soy persona. Ay. Pero eso es ilegal, ¿no? Hombre, ilegal, lo que se dice ilegal. Hay cosas que son y otras que no son. Hay gente que hace y otros que deshace. Y lo que es, y lo que no es, no es. Venga, Maño, que te enchufo. ¿Qué pasa? ¿Que tú no notas nada raro en todo esto? Pues no, Cayero, a trabajar como todos los días. Anda, pásame. Anda, toma una. Toma dos. Toma tres. Dale marcha. Toma marcha. Al final, una máquina me quitará el trabajo. Una máquina como esa a mí me va a quitar el trabajo. La montarán, la desmontarán y se pondrá a barrer, ¿sabes? Máquina, pues, trabajar más rápido. ¿Qué vas a hacer? Voy a dar más potencia a esta máquina. No le des más potencia porque estoy trabajando yo y estoy trabajando a un ritmo normal. ¿O es que no lo ves? Es que no lo ves que yo no estoy hablando contigo, que estoy hablando con la máquina. Que me da igual que hables con las máquinas o que hables con espíritus. No le des más potencia porque si le das más potencia se me carga todo esto y llego a casa mucho más cansado. Ay, soy Acatisio, y si trabajo duro y rápido se me cansa todo esto y se me rompen las uñas. Ay, soy el Cayeno. Hablo con las máquinas y le voy a dar más potencia. Pues sí. ¿Eh? ¿Pues sabes lo que te digo? ¿Qué? Que toma, que trabajes tú. Yo me quedo con las escoba que es más Yo ya estoy trabajando con la escoba. ¿Sabes? Trae. Mira, mira. Anda, vale. Mira, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué? Que si quieres trabajar más rápido, que trabajes tú. Acatisio, ¿Qué? es que yo no estoy enchufado a la máquina. Y lo que te pasa es que tienes muy mala cara. Claro, eso es por culpa de esta fábrica, que me chupa la energía. Yo antes de trabajar aquí, mi corazón latía a ritmo de samba. Y ahora, parece un reloj atrasado. Eso, que te quedan 4 días. ¿4? Pues vaya plan. Yo conozco una cosa que te pone el corazón. Te pone el corazón a... ¿Quieres saber qué es? Claro, para 4 días que me quedan. Mira, te vienes aquí a la máquina tubo. Coges el tubo principal y sacas los tubos paralelos. Y entonces te agarras fuerte, fuerte al cono norte y al cono sur. Y todas las neuronas de tu cerebro se comprimen y salen disparadas contra las paredes de tu cráneo. Es una pasada. Mira, mira. A mí me dicen el tablón. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Pues dime que sí, sí. Pues venga. Oye, y es bajo tu responsabilidad, Yo no te invito para nada. Es una pasada. Cayeno. Se me ha disparado. ¿Sabes? La máquina ve. Voy a solucionar una cosa y ahora en vez de salir una, van a salir dos. Y voy a hacer un aparato también para cortar en los caminos. Y también 3 modalidades en mis botas de movimiento autónomo. Y un contestador automático. Sí, soluciones Acatisio, soluciones de mierda. A ver cuándo te pasas alguna vez por el sindicato y solucionas nuestros problemas, que esos sí que son problemas de verdad. Soluciones de Acatisio, soluciones de mierda.
a barrer a otro lado. Soluciones a Catisio, soluciones de mierda. No, esto no, que no vende. Soluciones a Catisio, la comodidad, nuestra razón de ser. Con 4 bombillas. Y la gente irá andando por la calle, se pararán, mirarán, entrarán dentro y ¿quién estará? El Acatisio. De jefe. Porque entre nosotros, yo no tendría que estar aquí. Porque uno piensa, crea, soluciona, investiga, innova. Y toda esta fábrica, sin mí. Toda esta fábrica, sin mí. Que sí, que está muy bien, pero es que el Constancio lleva trabajando aquí. El Constancio no tiene la iniciativa que tengo yo. Mira qué iniciativa, Mira qué iniciativa. ¿Habías estado una iniciativa así? Porque es que yo... Yo me he encantado. Un momento. Yo a Catisio. Eso no puede ir ahí. Eso no puede ir ahí. Neblino, el primer día de trabajo ya sentado. Venga, arriba, arriba. Otro del grupo. ¿Cómo era nuestra señal? Era así. Así. Bueno, me da igual. Me da igual. Llegados a este punto, me has caído bien. Enhorabuena. Te voy a hacer mi socio. ¿Socio tuyo de qué? Socio de Soluciones a Catisio. ¿Y yo? Y Neblino. Pague 3, llévese 2 y le regalamos 1. La oferta de lanzamiento. ¿Te la apuntas? Muy bien. Porque ahora que vas a trabajar conmigo tienes que saber una cosa muy importante de esta fábrica. Este sitio es muy peligroso y hay que andar con 1000 ojos. Muy bien, muy bien. Porque aparte está muy complicado. Neblino, ¿pero qué haces? Yo qué sé. Que me estás volviendo loco. ¿Pero ves esa máquina? Sí, la coges, la montas, la desmontas y si te sobra algo, yo me voy, que tengo cosas que hacer. ¿Por qué eso? ¿Qué haces? Este es mi último invento. Las botas de movimiento autónomo. Con esto se va a revolucionar el movimiento de la gente común. Pero aún no están terminadas, tengo que hacerles un pequeño... Coges esa máquina, la montas, la desmontas y si te sobra algo... Muy bien, muy bien. Ah, ¿habéis visto? Es un genio. Y me ha hecho su socio. Socio de... Soluciones a Catisio. Y Neblino. En un momento, y se ha dado cuenta de que yo valgo. Si es que acabo de llegar y tengo una suerte porque me ha hecho socio de un genio. Si es que esto es una pasada. Ya veréis por qué. Esto no es normal. No, claro. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú dónde vas? ¿Tú dónde vienes? ¿Tú qué? Calles. Baja las manos, sube los hombros.
Yo Neblino, encantado. La leche encantado. Yo el cayeno. Ah, pues me lo voy a apuntar. ¿Te lo vas a apuntar? Sí. Pues apunta. Te digo, mamá, aquí estoy todos los días en la fábrica. Turno de mañana, turno de tarde, turno de noche. Pero eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que me han puesto un compañero nuevo que tiene una pinta universitario. ¡Neblino! Tú eres universitario, ¿verdad? Claro. ¿Lo ves, mamá? Un tipo que se pega la vida estudiando, tomando apuntes, leyendo libros. ¿Para qué? Para nada. Luego no saben poner ni un tornillo rosca chapa. ¿Ya sabéis echar amiguitos? Sí. Socio. Estaba viva aún. Hola, Catillo, ya lo ves, mamá. Desde que está con el menú ese de insectos que viene de Oriente y no sé qué. A ver, ¿cuándo lo llevo al pueblo? Para que coma choritos de la huerta y pollo en el campo. Ya está. Ya está, que si no termina. Pero yo sí, mira que llevo encontrado mejor hecho. No sirve ni para apuntar, chaval. Pero para dibujar. ¿Para dibujar el qué? Llegados a este punto. Te he caído bien. Anda, quita. Mira que haces cosas raras, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Dime. Te pongas bien. ¿Eres más raro? El 75% de los trabajadores y trabajadoras de esta empresa estamos asindicados al Sindicato Clandestino Internacionalista. ¡Clandestino! Sí, clandestino. Solo hay un 25% que no lo está. ¿Y eso? Tú me lo dirás. ¿Yo? Porque eres tú. Eso sí, nosotros somos muy democráticos y si te quieres afiliar, bien. Y si no, no pasa nada. Ah, pues entonces. Pero te vamos a hacer la vida imposible. ¿Me apunto? Normal. Claro. En nuestro grupo tienes que ganarme un curso chino. Ah, eso es fácil, mira, es muy bueno. Una cero, ya te Ya te he tengo. dado. 2-0, ya te tengo, ya te tengo. Pon el dedo ahí. 2-1. Que lo pongas. 2-2. Venga, ya sabes lo que hay que hacer. 3-2. ¡Hostia, qué remontada! Pero no tengas eso que. Pues te calla. Esa máquina. Sí. Que te puedes afiliar igual. Ah, bueno. Te voy a enseñar la señal secreta. La señal secreta. La señal secreta, sí. ¿Qué tío más raro? Tienes que guiñar el ojo derecho. Guiñar el ojo derecho. Guiñar el ojo derecho. Guiñar el ojo derecho. Es con las manos, la cabeza. ¿Qué haces con las manos? Para que no se me... Mira, tú guiña el ojo derecho, hazlo como quieras. Entonces el compañero te viene a hacer. Bien. Este te sale mejor, ¿eh? Sí. Te lo voy a hacer. Bien, ahora tú. Bueno. Bien. Solo se hace una vez. Pues me lo voy a apuntar porque es que si... ¿Qué te vas a apuntar? ¿Qué te vas a apuntar? ¿Qué es clandestino? ¿Ves esa máquina? Sí. La montas, te la desmontas. Si te sobra algo, me lo das a mí. Venga, a trabajar. Espera, Cayeno. ¿Me guardas esto en la taquilla? ¿Y esto qué es? Mi almuerzo por si luego me entra... Venga, a trabajar, a trabajar. Gracias, Cayeno. Y ahora que se ha ido, voy a aprovechar para apuntarme la señal, porque es que si no luego yo no me... A ver cómo era. ¿Así? Y luego... Ah, claro, así. Tú debes serlo, ¿verdad? Sí, yo termino. ¿Y tú? ¿Tú Constancio? Premio para el universitoloide. Muy bien. Venga, a montar. Va. Pero tú sabes montar. Claro. ¿Has visto? Sí,
pero aquí quién te ha enseñado a montar. Hombre, yo estudié en la universidad. No me digas más. Pero si es que yo... Vale. Dale. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver. ¿Dónde estamos? En la fábrica de energía. Entonces, pues eso, hombre, pues eso. A Caticio, a lleno, a montar. Entonces, ¿qué? A ver. Toma. ¡Ah, claro! Oye, ¿Qué? pero la energía está luego, ¿a dónde va? ¿A dónde va a ir, Emilio? ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? Oye, ¿Qué? ¿pero para quién es? ¿Para quién va a ser, Emilio? ¿Para quién va a ser? Pues para los de siempre, hombre, para los de siempre. Ah, claro, para los de siempre. Si es que los de siempre siempre se quedan los de siempre. Los de siempre siempre... Levántate. ¡Paso! Ándale, Emilio, venga, pon esto, que no haces nada. Date prisa. Anda, trae. Anda, calle, ¿no se han montado lo mismo que yo? Pues no sé, una cosa que me ha enviado mi madre desde el pueblo. ¿Me la has enfocado? ¿Qué pasa, que tienes hambre? Sí. Pues chúpate el dedo grande. ¿Qué cayero? ¿Estás preparado o no? Ve, si no estoy preparado en esta empresa, ¿quién va a estar preparado? Que llevo aquí media hora esperándoos. Nevi, no deja de chupar que de dónde. Venga, pues enchufa. Espera que me acabe el almuerzo, ¿no? Enchufa. Venga. No.
Mi sueño, que ya has almorzado, te tengo que contar mi sueño. Sí, pero es que ahora tengo una reunión muy importante del Sindicato Clandestino Internacionalista. Hombre, ¿y qué más? Tengo que llevar la comida al perro de mi abuela y la dentadura para que la pobre señora pueda comer. Constancio, ¿tú puedes comprar la comida del perro? Venga, va. Pues le pones también la dentadura, ¿vale? En la boca. La dentadura, el perro, la abuela, el pienso. Oye, pero qué cansado es esto, ¿no? Venga, Nevino, que te quejas de vicio, que ahora hay que recoger. Ya. Pero una cosa te voy a decir, nosotros vamos a salir pobres enseguida. Si es que esto de tener un socio como genio es una pasada, porque enseguida te saca de pobres y de ricos y de... ¿Cómo te vas a sacar de ricos? Ándate. ¿Eso? Es un gallino que está... ¿Sabes, Acatisio? A mí también se me dispara la cabeza. Y he pensado en la libreta de movimiento autónomo. Mira. Muy bien, la libreta de movimiento autónomo, las botas de movimiento autónomo y un montón de cosas más que podrían ser autónomas. Claro. Poco más aquí, poco más aquí. Ahora. Ya está. No, no está, sígueme. Espera un momento. Cojamos el atajo. ¿Eso también es invento tuyo? ¿De quién si no? Mi socio. Si es que... Pasa por aquí. ¡Hala! ¿Ya hemos llegado? Claro. Pásame esas cajas. Voy. Toma, Acatisio. Toma, Acatisio. Toma, Acatisio. ¿Qué haces? ¿Qué haces tirando esto? ¿No ves que le puedes dar a alguien en la cabeza? Compañeros y compañeras del sindicato clandestino, tenemos que juntarnos. Y no, que nos ven. ¿Dónde vamos? Al sótano. Eso, muy buena idea. RS, sótano, lugar bajo el suelo que se utiliza para realizar encuentros clandestinos. Venga, que vas a llegar el último, ¿eh? ¿No crees que estamos dando mucha vuelta? Claro, cojamos el atajo. No, el atajo no. Que no hay atajo sin trabajo y a mí trabajar no me gusta. Eso es verdad. Mejor vayamos directamente. Vale. Antes de empezar esta asamblea, tengo que deciros una cosa. Creo que hay un topo entre nosotros. Un topo, un chivato. Un topo, un chivato. Y a mí no me mires, que yo no soy. Mira qué cara topo tiene. ¡Ese! Hueles a topo. ¡Te tenemos! ¿El atajo? ¿Quién ha hecho el atajo, eh? El Acatisio. Claro, claro. Porque los topos hacen galerías y túneles, pero no hacen atajos. Bueno, hagamos la cena secreta y así saldremos de duda. ¿Estáis preparados? Allá voy. ¡Vamos, señor! Toma. Venga. Abre la trituradora y vamos a triturarlo. Pensabas que no te íbamos a pillar, ¿eh? ¡Topo! Si no tenemos trituradora. ¡Socio! La libreta, vecino. La libreta se la trituramos y los zapatos también, que son más feos que el cojón. Ahí va. Solo se hace una vez. Oye, ¿sabes la señal? Claro, es que el vino tiene problemas aquí. ¿Hay problemas aquí? Mira, en el vino, esto de tener problemas aquí no tiene ningún sentido. Casi te trituramos por un error. No puede ser, Neblino. Si vas a ser mi socio, tienes que estar pendiente y si no, no estés. Mira, Neblino, la próxima vez te vamos a triturar, seas o no seas. Apúntatelo. Continuemos. ¡Estamos fatal! Es verdad, vamos a sentarnos, que estaremos mucho mejor. Hay un rumor. El 100% de los trabajadores y trabajadoras de esta empresa va a ser despedido. ¿Todos? Yo también. Sí, también. 100%. Hay que hacer algo. Pues un bizcocho que lo mojas en la leche y está de vuelta. Bizcocho. No hay tiempo para bizcocho. ¿No hay tiempo? No. Pues unas magdalenas que les cuesta mucho menos, usar un Unas toque. magdalenas, no hay tiempo para la magdalena, no hay tiempo para bizcochos, es tiempo de acción, es tiempo de lucha.
Join y Martillo, estamos preparados para la lucha. El gallero es un líder nato. Sigámoslo. ¡A la lucha! ¡Eso! ¡A la lucha! ¡A la lucha! Cerrad las puertas, montad las barricadas. Para, no nos van a pillar. No nos van a pillar. No nos... Aquí nos tendrían que pillar porque la lucha es aquí. La lucha es aquí. La lucha es aquí. Galleno, ya le he puesto la dentadura a tu perro, pero tu abuela no se quiere comer el pienso. Santiago, eso no es lo importante ahora. Desde el sindicato clandestino hemos decidido que vamos a ir a la huelga. ¡A la huelga! ¡Muy bien, vamos! Venga. Galleno, pero antes te tengo que contar mi sueño. Mira, ahora lo más importante es hacer las pegatinas, los panfletos y los bocadillos por si nos entra hambre. Ah, y las cervezas, porque si no se hace bola y eso no... Galleno, mi sueño es de vital importancia. Constancio, tú que eres el más concienciado, tienes que hacer el comunicado. Mira, y me ha salido un pareado. Y a mí otra vez me la ha pegado. ¡Que no! 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 ¿Se ha visto la tele? ¡Que no! ¡Aquí está aquí la tele! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que Galleno, no! la tele. Constancio, si quieres televisión, tendrás televisión. Acaricia, me vino. Mira las cámaras. Constancio, tú a mi lado. Arréglate un poco, anda, arréglate. ¿Me arreglo? ¿Cómo me peino? Sí. Ya estoy aquí. Voy a dar la cara por todos vosotros. Silencio, se rueda. Toma 1, revolución sindical. Silencio, se rueda. Toma 2, revolución sindical. Acción. ¿Qué? Ahora quita esto, quita esto. Bueno, muy bien. Quita la cámara que al final te voy a... Dime. Mira, queridos televidentes, ¿Qué quitas esto? Queridos televidentes. ¡Queridos televidentes! Quita esto, mira, realmente y estate calladito. Vale. la situación de la fábrica está fatal. La situación de la fábrica está fatal. La situación de la fábrica está fatal. ¡Fatal! Esta es nuestra larga lista de reivindicaciones. Eso está bien, ¿eh? Y esta es nuestra larga lista de reivindicaciones. Nuestra larga lista de reivindicaciones. Nuestra larga lista de reivindicaciones. Que te la voy a incrustar. ¿Te enteras? Mira, así no nos van a hacer caso. No, prueba como si fueras un jubilado. A los jubilados siempre les haré caso. Merlino, aprovecha para hacer propaganda. Ah, venga, soluciones a casi nuestra comodidad, la razón de ser. Pague 3, llévese 1 y nos quedamos con los otros 2. Joven, ¿qué pasa, joven? ¿Qué pasa? A lo que estamos, ¿eh? Ay, ¿qué les pasa a estos chavales? ¿Que los vais a echar a la calle? ¿Y qué van a hacer todo el día? ¿Estar en el parque y en drogarse? ¿Y qué pasa con mis pensiones? ¿Quién me va a pagar a mí mis pensiones? ¿Y qué pasa con los bailes de salón? Que hay muy pocos bailes de salón para la tercera edad, ¿eh? A ver si nos atraéis a más cubanas y de Santo Domingo y venezolanas con las tetas grandes y culo prieto para que bailemos los abuelos. Abuelo, acuérdese de la fábrica. La fábrica Cancala y que pongan pistas de petanca. Que no. Prueba otra cosa, anda. Algo que vaya más contigo, que esto no... Esto no. No. Montemos un concierto. Monta lo que quieras, anda. Patricio, pilla la guitarra y la batería. Termino, iluminación y sonorización. Y tú, Constancio, lo que quieras. Pues me voy, que esto pinta muy gris. Hala, negrino, vámonos. Aquí estamos. 1, 2, 1, 2, 3. ¡Jubilados a los 30! ¡Jubilados a los 30! ¡Jubilados a los 30! ¡El trabajo no es salud, nos habéis esclavizado! Sabiendo la tecnología que hay, pudiendo vivir bien. ¿Por qué nos jubilamos a los 65 si la mejor era cesados? 30. ¡Jubilados a los 30! ¡Jubilados a los 30! ¡Jubilados a los 30! Si hasta los heavy metal dicen ¡jubilados a los 30!
25 más 5. 30. 22 más 1. 30. No. Atención, atención. Les habla el comandante jefe de la Fuerza Especial. Salgan con la mano en alto y casi no le va a pasar nada. Cayeno, ya han llegado. Sabía que íbamos a tener un final trágico. ¿Y si aprovechamos para irnos? No, a mí no me cogerán vivo. ¿Pero qué haces? ¿Que te vas a matar? Pues sí, no me van a sacar nada de información. Anda, toma. Tengo una idea. Tú me matas a mí y luego yo te mato a ti. Venga. Cayeno, de todas tus ideas, esta es la más estúpida. Venga, métele. Métele fuerte. Métele fuerte. Venga, fuerte. ¡Fuerte! Tienes la gatilla, soluciones de mierda. ¿Por qué me pegas en la cara? ¿Por qué me pegas en la cara? A ver si me has hecho marca. Mira, te he dicho que me pegas en la cara, te he dicho que me mataras, ¿eh? Te he dicho que me mataras, no te enteras de nada, no te enteras de nada, no tienes no te enteras de nada, de nada, de nada. Mira, Cayeno, si me pides que te mate, yo te mato. Si te echo daño, te aguantas. Y si te echo marca, te pones un duro de los viejos. En situaciones de riesgo y a punto de morir, no hay quien te aguante. Tienes razón, Arcatisio, es que es por culpa de mi carácter. Me pongo nervioso y se me va la pinza. ¿A qué se te va? La pinza. Claro, haberme la pedido. Mira, Arcatisio, el 50% de los trabajadores y trabajadoras de esta empresa va a resistir hasta el final. Una acción pacífica. ¿Y si aprovechamos para irnos? No, si nos tiene que romper a alguien la cara, que nos la rompa la policía. Pues vaya plan. Estoy orgulloso de ti, Arcatisio. Yo también de ti, Cayeno. Pues eso. Ya están ahí. Mira, mira, mira. Se están lanzando en rápido. Yo qué sé. Qué profesionales, ¿eh? Sí, sí. Son un montón, por lo menos serán 30 jubilados, 30. Mira, se están colocando con las escopetas esas para luego poder jugar juntos al frontón. Si es que ya me han vuelto a dejar solo como a los de Tudela. 25% de los trabajadores y trabajadoras de esta empresa va a resistir hasta el final. Y ahora vais a ver cómo le rompen la cara a un bocatas. Vosotros, ¿por qué vais tapados? Vais tapados porque sois tan feos que ni siquiera vuestra madre os mira la cara.
Bien guiado. ¡Constantio! ¡Constantio, ¿dónde estás? Constantio, Constantio. Mira, se han perdido una vuelta.
plancha, por ponerme en la plancha. ¿Qué soy capaz de poner multas? Recurres. Yo voy a recurrir directamente, la rompa y me la como. Constancio, sobre todo no te pongas nervioso. Sobre todo no te pongas nervioso. Sobre todo no te pongas nervioso, Constancio, no te pongas nervioso, no te pongas nervioso. ¡Mírala! ¡Mírala! La ansiedad se te ha subido. Agárrala, anda, agarra la ansiedad. ¿La tienes, Vamos, Y 1, 2, 3 y 4. Y abajo la ansiedad. Y vamos de arriba. Y 1, 2, 3, 4 y abajo la ansiedad. Y nos relajamos de arriba. Y 1, 2, 3, 4 y abajo la ansiedad. Y nos relajamos de arriba. Y 1, 2, 3, 4 y abajo la ansiedad. Y me relajo de arriba. Y 1, 2, 3, 4 y abajo la ansiedad. Y me relajo de arriba. Y 1, 2, 3, 4 abajo la ansiedad. Y me relajo de arriba. Y 1, 2, 3, 4 abajo la ansiedad. Abajo la ansiedad. Abajo la ansiedad. Abajo la ansiedad. ¡Constancio! ¿Qué? ¿Crees que a mí esto me sienta bien? No sé si te sienta o no te sienta, pero siéntate, anda, que te voy a preparar algo. A mí las terapias de estas modernas que no me dicen nada. Siéntate y relájate. Mira, no me voy a relajar después de todo esto. Mira, cuando no puedo dormir, preparo esto. Prueba. ¿Dónde? Anda. Qué escondidito te lo tenías, Ay. Si esto está mejor que lo de la pintura. Constancio, tú sí que sabes vivir. Tú sí que sabes vivir. Sí, si sabes hacer esto, puedes saber hacer cualquier cosa, hombre. Vas a salir de esto, no hay ningún problema. Efectivamente. ¿Sabes qué sé hacer? Dime. Esta noche he soñado que hoy lo conseguía. La energía gratis. La energía gratis, Constancio, pero ¿por qué no me la has contado? Si ya lo he intentado. Las cosas no se inventan, esas cosas se hacen. No es verdad. ¿Quién más sabe todo esto? Nadie, solo te lo puedo decir a ti. Constancio, el 100% de los trabajadores y trabajadoras de esta empresa te va a ayudar hasta el final. ¿Tú sabes lo que hay que hacer? Claro que lo sé. Hay que bajar al sótano y sacar la materia prima. Vamos al sótano y sacamos a tu prima, a tu tía, a tu madre, a quien sea. ¡Vamos, acción! Esto aún no está acabado, esto aún no está acabado. Esto aún no está acabado, Constancio. Esto aún no está acabado, pero no va a acabar. Acábate. Pero avisa a todos y a la acción, Vamos. Toma. Vamos a dejar aquí. Acción. ¡Acatisio! Este es el contestador automático de soluciones Acatisio. Si quiere dejar algún mensaje, espera abrir la señal. ¡Ponte ya! ¡Acatisio, ponte ya! ¡Acatisio, ponte! ¿Sí? ¡Ponte! ¿Has escuchado el mensaje? ¿Quién es? ¡Soy el Cayeno! ¿Cayeno? Sí. ¿Dónde estás? Estoy en la máquina principal, ven enseguida, te tengo que contar una cosa y no me atrevo a contarla por estos chismes. Me da un poco de que... ¿Tú estás aquí? Patricio, tenemos que ayudar al Constancio. Que me ayuden a mí, que bastantes problemas tengo. Es que tú no estás a punto de descubrir una cosa. ¿Qué cosa? Constancio está a punto de descubrir la energía gratis. Anda. Y yo trabajando en la energía a plazos. Y yo me podré enganchar siempre que quiera. A todos lados. Imagínate. Cayeno, Constancio y Acatisio, los tres próximos premios Nobel de la ciencia. Y mi madre estará entre el público y la alfombra roja, y yo el primer analfabeto, premio Nobel que no sabe ni escribir ni leer. Toma el alfabeto. La medalla. Dame las gracias. Gracias. De nada. Toma. Lo que seas. Dame las gracias. Gracias. De nada. Ya lo veo.
Soluciones a Catisio, premios Nobel de la Ciencia y su compañero Neblino. Neblina, neblina, neblina. Neblina no viene. Pero ¿cómo que no viene? El Neblino tiene que venir porque el Neblino es una pieza clave. Tienes una pieza clave que al final dirá algo, tocará algo y la cagará. Porque es un cagón. El Neblino tiene que venir porque el Neblino es mi socio. Mi madre y no viene. Pues ¿sabes lo que te digo? Que si el Neblino no viene, yo no voy. Y si yo no voy, todo este plan, Venga, no me seas crío. por aquí me entra y por aquí me sale. Que no me hagas cosas de críos. ¿Sabes? Es un crío. Pues si el neblino viene atado. Pero viene. Pero atado. Pero viene. Pero viene. Pero atado. Pues eso. Vete a buscar a Constancio que te está esperando. Lo voy a buscar al neblino. ¿Neblino? ¿Qué? Neblino, vente a la máquina principal y tráete una cuerda. Lo más rápido que puedas. Ya está, mira. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿La cuerda? Para jugar a los indios y vaqueros. ¿Ah, sí? Sí. Pues si quieres ser vaquero, de los de... ¡Pum, pum! Y te voy a seguir yo. Y pum, pum, jaja. Ah, pues a colle... Jaja. Y pum, jaja. Pues me voy corriendo. Cuando te pille el himno. ¿Y eso? Mi último invento, Constancio, las botas de movimiento autónomo. Con esto se va a revolucionar el movimiento de la gente común. Vaya pijada. Pero ¿cómo que pijada, Constancio? ¿Pero cómo que pijada? Esto es el proyecto de mi vida. Claro, como has inventado la energía gratis, cualquier cosa te parece una pijada. Hombre, esto sí. 3 modalidades. Modo A, modo fantasía, a ver si te acabas de ver. Modo B, modo normal, que apenas lo uso porque es muy normal y es muy aburrido. Y modo C, modo especial. Prepárate. ¡Ole! ¡Ole que gracias de mi niño! ¡Ole! ¡Qué salero! ¡Venga de curva, de curva! ¡Alza la curva! Guillo, que te falla la huilla. ¿Me la dejas? No, que son una pijada. Anda, tira, vamos. ¿Y esto? ¡Ja! Esto es para que no nos veas. Las cámaras. Muy lúcido. Y tú me arruzas. No, la libreta no. Venga, neblino, venga. Que llegamos tarde. Toma, ¿Y eso? por lo que vas a hacer. ¿Te acuerdas de todo, verdad? Hombre, no me voy a acordar, que soy el Acatisio. Precisamente. Oye, ¿y ellos también juegan? Ellos están en el equipo de acción y yo tengo que estar en el equipo de niñera. Constancio, ¿Qué? ¿has oído algo? No. Claro, porque estoy escuchando yo. Venga, ¿qué, neblino? ¿Quieres un poco de pila? ¿Y qué me pasará? No me quedaré como tú. Oye, esto de robar está muy feo, ¿verdad? Hombre, depende a quién. Venga, neblino, que un día es un día, toma. ¡Qué mola! Ahí las madres estas. ¿Falta mucho? No, ya está casi. Falta un gol. ¿Un golpe? ¿Un golpe? Un golpe. Toma. A la caja. Entra en el equipo de acción de verdad. ¿Estás preparado? Venga, vamos. ¡Ah! ¡Tarín, tarín, tarín! ¡Aparta! ¡Tarín, tarín, tarín! ¡Aparta! Mira bien, neblino. ¡Dale, dale, dale! ¡Cayendo! ¿Qué? Un golpe. Eso. Venga. Ya está. Ya está. ¿Ya está? Ya está. ¿Quién habla sobre el caballo? ¡Eh! ¿Qué? ¡Eh!
pincha el estómago y salen luces de colores. ¡Esto es una urgencia! ¡Esto es una urgencia! ¡Que no cunda el pánico! Mira, tú también, estate calladito y haz todo lo que te diga. Divino, la tienes que cagar. La tienes que cagar. Ven aquí, anda, ponte aquí. Fíjate. Ahora viene. Anda, quita. Anda, toma. Gracias, Cayeno, que si no es por ti... Sí, precisamente en el momento más importante de nuestro plan y te pones a cagar. Este olor, este olor. Este olor es un pestazo. Te vino porque soy tu socio, si no, ¿de qué vas a estar Yo te había dicho que tu socio al final la cagaría. No les hagas caso y tú preta fuerte, preta. ¡Oh! En el vino estás podrido. Sí. Cayeno, ¿me das papel? ¿Qué quieres, papel? ¿Quieres papel? Anda, pues, toma el papel. Gracias, Cayeno. Anda, entrega eso. Si mis cálculos no fallan, la transformación biointestinal nos lleva a la base de la esencia de la energía gratis, que es esto. ¿Esto? Sí. ¿Y esto es una pijada, Constancio? ¿Esto es una pijada? Pensaba que eras un genio. Déjale, Constancio, déjale. Que tú lo que necesitas son unas vacaciones. No, yo lo que necesito es que me eches una mano. ¿Una mano? ¿A qué? ¿A tocar la mierda en Neblino? Sí. Constancio, ¿has visto mi martillo? En fin, todo sea por la ciencia. De mi sueño. Energía gratis. Toma, Neblina. ¡La energía gratis! ¿Pero qué haces? ¿Por qué se la das a este? Yo ya sé lo que me hago. ¿Tú quieres ya sabes? Neblino. Neblino, eres miembro del sindicato clandestino internacionalista. Sé que hay que colectivizar la pelota. ¡A la mierda! ¡La pelota me la han dado a mí! La pelota tiene bastante... Ya la sé yo, Cayeno. Mira, socio. Gracias, socio. Te vas a quitar, Neblino. Te vas a
Pepino, tú estás mal de la cabeza, no te enteras de... ¡Quieto! Tú sí que no te enteras de No nada. te enteras de nada, Cayetano. No te enteras de nada. Ni tú tampoco. Ni tú tampoco. Eso. El sueño de la energía gratis tiene que surgir por convicción. O sea que vamos a hacer energía sin máquinas. Efectivamente. Pues si lo dice Constancio, será que es verdad. Si lo dice aquí, si lo dice Constancio, será que es verdad. Pues